Hola a todos, recientemente he publicado un par de vídeos en mi canal de YouTube sobre vinilos textiles imprimibles y a raíz de estos vídeos, lógicamente, me habéis estado preguntando por las diferencias entre el vinilo textil imprimible y los papeles térmicos transferibles imprimibles. Y la verdad es que es una pregunta muy interesante porque son materiales muy similares en muchos sentidos, así que he decidido hacer este vídeo para contaros las diferencias, mostraros algunos ejemplos y que así os resulte más fácil distinguirlos y elegir cuál usar en cada caso. Lo primero, vamos con los nombres. Aquí en el lado izquierdo tengo los papeles térmicos transferibles imprimibles, que también se conocen con muchos otros nombres similares, como Heat Transfer Paper, papeles de transferencia térmica para tejidos, papeles transfer imprimibles, en fin, tienen un montón de nombres. Y aquí en el lado derecho tengo el vinilo textil imprimible. Bueno, pues ya que sabemos un poco qué materiales tenemos, vamos a empezar viendo qué tienen en común estos materiales. Y lo primero de todo sería aclarar que ambos son materiales pensados para personalizar soportes textiles o tejidos. Además, ambos van a ser materiales imprimibles y que están pensados para ser impresos en impresoras domésticas, es decir, que podamos usarlo con nuestras impresoras de casa. Y esto ya nos indica que es un producto, digamos, más orientado al sector crafter que al sector profesional de la personalización textil. Además, ambos son materiales que vamos a transferir al tejido a través de calor, es decir, utilizando una plancha o una prensa térmica. Y por último, otra cosa que tienen en común es la durabilidad limitada en cuanto a lo que se refiere a temas de lavado y la permanencia de los colores a lo largo del tiempo. Y esto se debe principalmente al hecho de que están impresos con impresoras domésticas, es decir, con las impresoras que tenemos en casa. Así que en este sentido, dentro de todas las técnicas que existen de personalización textil, sería de las de menos durabilidad si lo comparamos con otras técnicas como puede ser utilizar vinilo textil normal, sublimación o serigrafía. Así que así resumiendo y en general para ambos productos, la principal ventaja sería su facilidad de uso, ya que podemos hacerlo prácticamente con lo que tenemos en casa, con nuestra impresora y simplemente unas tijeras, ni siquiera necesitaríamos plotter de corte, y su principal inconveniente sería la durabilidad en cuanto al tiempo y los lavados. Cuando suelo decir que el principal problema es la duración con los lavados, lo que me contestáis es si entonces no recomiendo este tipo de material. Mi respuesta es que lo recomiendo, pero hay que saber en qué casos utilizarlo. Por ejemplo, este tipo de material, ya sea el papel o el vinilo, es perfectamente válido para usarlo, por ejemplo, en tejidos que no se lavan con tanta asiduidad, como podría ser una mochila, un estuche, un cojín, o si queréis utilizarlo para personalización en general de ropa o de camisetas, yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es utilizarlo en ropa infantil, ya que los niños cambian más rápido de talla y no alargan el uso de las prendas tanto en el tiempo. Bueno, pues esto sería a grosso modo algunas de las similitudes que tienen estos materiales y ahora vamos a ver las diferencias que tienen y qué va a ser lo que marque a la hora de utilizar uno u otro. La principal diferencia va a venir con el nombre, uno se llama papel y el otro se llama vinilo, lo que ya nos indica que la composición del material es diferente. El vinilo lógicamente nos va a dar una mayor ventaja respecto al papel, ya que es un material más duradero y además con mayor elasticidad. De hecho, os enseño un descarte que tengo aquí del vinilo textil imprimible para que veáis que es elástico. Sin embargo, el papel no nos va a dar tanta elasticidad como el vinilo. Y el que sea elástico, aparte de que hace que se adapte mejor al tejido, hace que con el tiempo esta lámina impresa no se cuartee o se rompa, lo que sí que nos podría pasar cuando utilizamos el papel. Por tanto, el vinilo textil es un material más duradero, pero ojo, porque lo que es duradero es el material, no la impresión, ya que en ambos casos la impresión la haríamos con el mismo tipo de impresora y el mismo tipo de tinta. Bueno, pues aprovechando que he nombrado el tema de la impresión, comentaros que por norma general este tipo de materiales se suelen fabricar para ser impresos con impresoras de inyección de tinta, con impresoras inkjet domésticas de las que solemos tener en casa. Pero sí que es cierto que para el caso de los papeles transfer imprimibles sí que tenemos opciones para impresión láser, así que en el caso del vinilo textil imprimible no quedaría más remedio que hacerlo con impresora de inyección de tinta
blanca o impresora inkjet, pero en el caso de papeles transfer, aunque se suelen ver en formato más habitual los que son para impresión con impresora inkjet, también tenemos formatos para impresoras láser, así que tenéis que también tener en cuenta esa valoración en función del tipo de impresora que tengáis en casa. Vamos con otra diferencia entre estos materiales y va a ser el formato y la forma de aplicación de los mismos. Normalmente en el caso de los papeles transferibles vamos a encontrar dos formatos que normalmente se clasifican en función de si son para colores claros o para colores oscuros. Y esto de colores claros o colores oscuros hace referencia al color del tejido que queramos personalizar. Y son láminas diferentes básicamente porque la que corresponde a los colores claros va a ser una lámina transparente sobre la que imprimimos y la que corresponde a colores oscuros va a ser una lámina blanca sobre la que imprimimos. Así que vamos a ver la diferencia, en este caso sería la de colores claros y vemos que el recorte del papel es un recorte circular, creo que se aprecia también por el cambio de brillo y al ser transparente va a dejar ver el soporte de detrás. ¿Por qué para colores claros? Pues porque si yo hago la aplicación de esto en un tejido de color oscuro, los colores de la impresión se van a ver apagados y aparte lo que sea de nuestra impresión de color blanco se va a ver con el color del tejido. Así que estaría pensado este material más transparente para tejidos de color claro, ya sea por ejemplo blanco o crudo como este. En este caso, el método de aplicación lo que haríamos es imprimir este papel en espejo, luego lo plancharíamos del revés sobre el tejido y se haría la transferencia. Y por otro lado tendríamos el papel para colores oscuros, que en este caso se imprime del derecho tal cual está y luego esa lámina directamente la colocamos del derecho sobre nuestro tejido, lo planchamos y lo adherimos. ¿Se podría utilizar el de colores oscuros sobre colores claros o sobre tejidos de color claro? Sí, sí que se podría utilizar, pero no podemos jugar con ese factor de la transparencia. Si yo hiciese este tipo de diseño, por ejemplo, con el de colores oscuros, me quedaría algo de este tipo. Lo que sí que podría hacer es jugar con la impresión y en lugar del color blanco ponerle un color crudo para que se parezca más al de base. Pero en este caso el de colores claros nos da esa versatilidad de que tiene transparencia para aplicarlo sobre tejidos de color claro. Así que en este caso no os recomiendo utilizar el de colores claros para tejidos oscuros, pero sí que podéis utilizar el de tejidos oscuros para tejidos claros. Va a depender un poco del resultado que queráis obtener. Y en el caso del vinilo textil imprimible, el método de uso es muy similar, por no decir que igual, al del papel transfer de colores oscuros. Es decir, que es una lámina que vamos a imprimir al derecho, vamos a colocarla directamente tal cual está sobre nuestro tejido y luego vamos a plancharlo. Y en este caso se utiliza el mismo tipo de vinilo que es de base blanca tanto para tejidos de colores oscuros como para tejidos de color blanco. Y aquí os quiero mostrar estos ejemplos para que veáis que en este tipo de diseño, donde el recorte está exactamente al borde de la ilustración, se podría utilizar sin problemas tanto para tejidos claros como para tejidos oscuros. Yo podría haber puesto, por ejemplo, este diseño en una camiseta de color blanco y quedaría perfectamente igual de bien. Pero si os fijáis en este tipo de diseño en el que yo el recorte no lo he hecho exactamente al borde de la ilustración de color, sino que he dejado un marco, fijaros que sí que se aprecia dónde acaba ese vinilo y empieza el tejido. Con lo cual, este es el tipo de cosas que uno tiene que valorar a la hora de elegir qué tipo de material quiere. Porque, por ejemplo, yo podría haber utilizado para este diseño y este tejido de color blanco el material de papel transferible para colores claros y todo esto que se ve ahora mismo en un color blanco diferente de borde habría quedado de color transparente y no se notaría tanto, con lo cual no se trata de ver siempre cuál es mejor o peor y que te digan directamente decántate por uno u otro, sino ver las opciones que nos aporta cada uno y aplicarlo en función del proyecto
proyecto que vayamos a realizar. En este caso, no sé si he comentado que tanto el papel transfer como los vinilos textiles imprimibles se pueden aplicar en prácticamente casi todo tipo de tejidos, es decir, que puede ser algodón, puede ser mezcla, puede ser poliéster, puede ser tipo como este que tenéis aquí, así que son versátiles en cuanto al tipo de tejido en el que lo podemos tener. Pero si estamos hablando del color de tejido, tendremos que valorar qué opción nos interesa si queremos, por ejemplo, jugar con esto que os comentaba de las transferencias y que a día de hoy, o por lo menos que yo conozca, no tenemos un vinilo textil imprimible que sea transparente. Por tanto, resumiendo, para los papeles tenemos dos opciones para poder utilizar en tejidos de color claro o en tejidos de color oscuro. En el vinilo textil imprimible tenemos una única opción, que va a ser un papel de base blanca, y en cuanto al método de uso, tanto el vinilo textil imprimible como el papel transfer de colores oscuros se hace imprimiendo al derecho y planchándolo al derecho sobre la prenda, y en el caso del papel transfer para colores claros imprimiríamos en espejo y lo plancharíamos de cara al tejido. Y aprovechando que hablo del tema de plancharlos, os comento rápidamente los tiempos y temperaturas de planchado porque en ambos son muy similares y estamos hablando de plancharlos en torno a los 150-160 grados y durante una duración de unos 15 o 20 segundos. Y para terminar vamos a hablar de las diferencias en cuanto a los ciclos de lavado. Y es que normalmente para los papeles transfer nos indican unos ciclos de lavado de entre 25 y 30 ciclos, y en cuanto al vinilo textil imprimible, esto subiría un poco más, depende también en función de dónde lo mires. En algunos sitios pone que hasta 60 ciclos de lavado, lo que supondría el doble que estos, pero yo personalmente creo que están ambos en torno a los 25-35 ciclos de lavado, con lo cual insisto en eso que os comentaba al principio del vídeo, que uno de los inconvenientes de estos materiales, sea el papel o sea el vinilo, es la durabilidad en cuanto a los ciclos de lavado que le damos a las prendas que hemos personalizado. Y por último nos quedaría hablar del precio, que bueno, ya sabéis que es variable en función del país, así que con respecto a esto os diré que al menos en España no hay una gran diferencia entre los precios de ambos productos, con lo cual no me parece un factor determinante a la hora de elegir entre uno u otro. Bueno, pues habiendo visto todo esto, yo creo que quedan más claras las diferencias entre ambos. Si tuviese que daros una recomendación así rápida de por cuál me decantaría, os diría que yo creo que tomaría la decisión en función del tipo de proyecto a realizar. Si fuese a hacer algo de este tipo, con un diseño sólido o incluso una fotografía o similar, pues elegiría el vinilo por la calidad del material. Pero como decía antes, insisto que es interesante también valorar los papeles transfer, ya que tenemos esa opción de los papeles transfer para tejidos claros que nos puede dar mucho juego al ser un soporte que luego queda transparente una vez que lo hemos planchado. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Si os ha quedado cualquier duda o queréis contarme cuál preferís vosotros o otras ventajas e inconvenientes que le veáis a estos materiales, ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios. Así que os leo, os mando un saludo y nos vemos en próximos vídeos.